estoy pagando. ¡Con el Colorado, solo nuestro! Vaya agujero que tiene Julen Guerrero. ¡Pisado! No me hagas así con la mano, si no te estoy diciendo mal. ¿Oíste lo que me dijo? ¡Mate! ¿Atrás? ¡Que nos mate! ¡He dicho que atrás! ¡Y alguien que me traiga un Valium! ¡El partido puede acabar antes para mí! Y bienvenidos al día después. Espero que ustedes se encuentran bien como mi Giuseppe Jockey. ¿Cómo estamos? Perfectamente, estamos bien, de buen humor, muy bien. Y Jockey, y todavía estamos sudando un poco de ese frenético derby que vimos ayer en Canal Plus. Y supongo que también en San Sebastián, en el de San Sebastián, la gente está pasándolo muy bien porque su líder sigue invicto y jugando muy bien al fútbol. Y el Barça, pues quizás no es una sorpresa que el Valencia gane el FC Barcelona por el bien hacer del Valencia y el no tan bien hacer del Barça, porque realmente es que... Ya no es noticia casi, ¿no? Bueno, según la forma, el Valencia tiene todo hecho el mundo a ganar en el Camp Nou, ¿no? Sí. Pero prolonga la agonía, ¿no? Sigue, ¿no? Parece que la agonía no hay manera de pararla. Y por eso en esta noche, en este día después, les hacemos la pregunta referida a la crisis ya permanente casi del FC Barcelona. Pero hoy de una manera distinta les hacemos la pregunta y es ¿por qué Gaspar mantiene a Van Gaal? Y les damos tres opciones para que usted marque la letra A, la B o la C, según coincida con esas reflexiones que planteamos hoy en el programa. Vamos a ver, tienen que mandar sus mensajes al 5666 con las iniciales EDD del día después y a continuación una de las tres opciones que le damos. La primera es, la A es para no pagarle, la B es para no tener Gaspar que irse con él, si le echa, y la C sería porque confía en su entrenador. Marque, como le digo, 5666 en los mensajes EDD, las iniciales del día después, espacio, y a continuación una de las tres opciones que le hemos marcado hoy en el programa. Falta la D. ¿La D cuál es? Vete a saber por qué. Vete a saber por qué, sería otra buena opción. En cualquier caso les decimos que un teletipo de la agencia EFE comenta que Van Gaal puede ser destituido en los próximos días, según fuentes de la propia directiva del Barcelona, y suena un posible sustituto a Van Gaal. Y hablamos, eso significa antes del partido de Vigo, antes del Celta-Barça, que transmitirá Canal Plus. Candidato número 1 sería Bert Schuster, aunque hay otros nombres que también se barajan para sustituir al holandés antes del próximo domingo. O sea que está el tema... Oye, curioso. Lo ha dicho bien, no se ha liado, ¿eh? Está complicado, sí, más o menos. Sí, sobre letras, ¿no? Sí. Pues ahí está la pregunta y la verdad es que ayer el derby volvió a ser un derby clásico, pero un derby de verdad. Ha habido que esperar para volver a tener esta sensación. Raúl dentro del área, va a llegar Raúl que llega. El tercero que se le va al limbo, Raúl. Penalti. Ahí va Javi Moreno, dispara. ¡Gol! Atlético de Madrid. Ahora sí que esto ya se va a convertir en cualquier cosa menos en un partido de fútbol. Atención que se va Figo, va a chutar. ¡Empata el partido en Madrid! José Mari, ¡qué paradón de Casilla! El Madrid se adelanta con el segundo de Figo. Ahí va Figo, paró el mono. Albert tiene que golpear.
No corren, vuelan, no chutan, patean, no empujan, chocan. Es fútbol americano y la gran final de la liga es el acontecimiento deportivo más esperado en Estados Unidos. Super Bowl. Domingo 26 a las 12:15 de la noche, en directo y en exclusiva en Canal Plus. ¡Pilla! ¡Córcholis, Bull! ¿Te encuentras bien? Sí, pero esta no es nuestra serie. Agente Karen Simpatía, FBI. ¿Cuántas veces han desbaratado mis planes con su torpe intromisión? ¿28? ¡Cállate, idiota! Robert De Niro en carne y hueso pretende atontar al pueblo americano. ¡Son Rocky Bullwinkle! El martes 21 a las 10 de la noche. Esta película es cada vez más No lo digas. bidimensional. Las aventuras de Rocky y Bullwinkle en Canal Plus. A ver, ¿esto qué es? No sé. ¿No ves un coche? Sí, claro. Un SEAT Toledo, con tarifa plana. Coche, seguro y mantenimiento en una sola cuota. Ya. O sea que por 295 euros al mes durante 4 años, tienes un SEAT Toledo, con seguro y mantenimiento incluido, con una entrada de 5.247 euros. Sí, ya lo sé. Es mi coche. Vale. SEAT Toledo, con tarifa plana. Autoemoción. Antes de que disfrutes los 110 caballos del Sara HD, los hemos domado para ti. Y este año, Carlos Sainz al volante del Citroën Sara World Rally Car en el Campeonato Mundial de Rallys. Oh, papá, qué rollo, ¿por qué no nos hacemos del Plus? Y ver el Señor de los Anillos. Y el partido del Plus. Un clásico. Venga, papá. Bueno, lo consultaré con la almohada. Hombre, que me consultes qué corbata te pones mañana, pase. Pero lo de comprar el Plus a tu familia, ahora que no cuesta nada. Hay cosas que no se piensan, como llevarte Canal Plus por 0 euros. Canal Plus, todo por nada. I love Ronda. Porque cumplimos 4 años. Porque ya somos más de 6 millones. Ahora, con cualquier contrato a Mena, un Nokia 8310 valorado en 300 euros por solo 119. Seas de donde seas, gracias. De todo corazón. It's good. ¿Te apetecería ir de viaje a ver un partidazo? Te dejamos un Fiat Estilo. Te pagamos el hotel. Y te regalamos las entradas. Todo para 2 personas. Solo tienes que ir a tu concesionario Fiat o entrar en mundofiat.com. Donde hay emoción, llega Fiat. ¿Es el nuevo Traffic? Sí. ¿Está usted contento con él?
cierto, la Sevilla-Málaga acabó en 0-0, pero un partido excitante, vibrante y que pudo haber sido pues cualquier marcador, resultado. Claro, porque ves el marcador y dices, partido aburrido, además, Sí, sí, tiene que ver con en absoluto, en absoluto. En Santander hay expectación, y había expectación también para conocer al principal accionista del club. Se llama Peterman y además estuvo sentado en el palco y vio la derrota de su equipo ante el Betis. Como en aquella película de Berlanga, así fue recibido Dimitri Peterman, con revuelo. Que todos querían saber cómo era el hombre que hizo fortuna en América y hoy es presidente del Racing. Todos querían ver su cara y todos esperan que el americano no pase de largo. La radio dice de que es un tío muy hábil, no sabemos. Por eso no se puede criticar algo que no ha empezado, digamos. Lo que pasa es que la base, digamos que no es muy buena. Es una incógnita, eso no se sabe lo que puede pasar. Lo mismo nos sube o nos hunde. Cuentan que si las cosas no marchan, Peterman es capaz de sentarse en el banquillo. Por eso Manuel Preciado, técnico del Racing, tenía ayer la obligación de conquistar su confianza y sobre todo no fallar. Entre tensión y nerviosismo, así vivía el partido Preciado abajo y Peterman arriba. Y lo cierto es que si un encuentro se ganase a los puntos, al Racing nunca debería haberle pasado lo que le ocurrió. Pero el fútbol es así. Iban 0-0. Víctor Fernández le hacía señas a Denilson para que perdiese tiempo en el cambio. Se llegó al tiempo de descuento. El partido estaba visto para sentencia, pero llegó una jugada aislada del Betis y en el minuto 92 echó al traste con la ilusión de la grada, las esperanzas de Preciado y el sueño americano. Un partido perdido en el último minuto. Ahora Peterman tiene un argumento para bajar al banquillo, pero ¿lo hará? Pues posiblemente sí, o seguramente que sí. Pues nuestro Raúl pues ha ido a Santander para conocer un poco más al señor Peterman. En Sevilla primero estuvo Superman, más tarde apareció Caparrós Batman, en Bilbao estuvo Showman y en Madrid está Ikerman. Y ahora con todos ustedes en Santander, Peterman, el nuevo presidente del Racing Club de Santander, el primero en la historia que es extranjero. Pero eso no es lo más curioso, sino que también le gusta entrenar, como hasta ahora lo ha estado haciendo en el Palamós, junto a Chuchicos y Robbie, aunque él no tiene el título. ¿Cómo te sentabas en el banquillo del Palamós? ¿En categoría de qué? Categoría me parece ayudante médico. Mi parcela principal era física, pero en final todos tenemos su parcela y en final todos tenemos que hacer un poco de todo. Y en el banquillo del Palamós se sentaban los tres, pero ¿cómo elegían las alineaciones? ¿A voto? No hay voto. En principio sentamos, hablamos, contemplamos y a veces que hemos hecho es cada uno de los tres hace un 11 titular. Que se coincide, pues ya fin de problemas. Y cuando no se coincide, pues mira, eso ya es un tema de discusión, por ejemplo, o un tema para hablar. ¿Ahora en el Racing vas a ver los toros desde la barrera o también vas a querer formar parte del cuerpo técnico? Bueno, lo que es loco es estar aquí ahora. Eso sí que es loco. No sé, depende también un poco de tiempo y donde estoy más cómodo, pero lo que está claro es que quiero estar involucrado en decisiones de entrenos y descansos y partidos. La duda se plantea en Santander. ¿Quique Setién aceptará los métodos de él? Y Manolo Preciado, ¿qué dirá ante esto? No tengo ni idea, ¿no? Yo creo que lo que yo voy a hacer desde luego es escucharle y luego en función de lo que oiga decidir. De momento lo que quiero transmitir es que gente no se enfoca solamente en esto. Sí que muy probable voy a sentar en el banquillo, no va a ser el día o semana. Primero es primer paso. Yo quiero encontrarme cómodo con entrenadores que hay, con vestuario que hay y esperar un poco a ver qué pasa con los resultados. Casi en ningún campo, ningún club, el presidente está permitido decidir estos temas deportivos, que son más importantes del club. Entonces yo pregunto qué hace presidentes. Busca dinero, que alguien puede jugar con su dinero. Positivo,
porque nunca tenía, a partir del momento que cogí el equipo, nunca tenía que bajar a vestuario o reunirse con entrenadores y preguntar por qué juegan, por qué no juegan esto. Porque ya estás al día en todo, porque sabes por qué no juegan o por qué hay tantas lesiones o no tantas lesiones y por qué el resultado va bien o no va bien. Pero bueno, cosas nuevas a veces cuesta aceptar. Copérnico un día declaró que Tierra era redonda y quitaron los ojos. Peterman tiene una ilusión. No me llames iluso porque tenga una ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego. Bueno, es fácil encajar eso, para un entrenador, tener al presidente al lado, ¿eh? Difícil. Muy bien, veremos qué pasa con eso. Vamos ahora a la polémica de la jornada y veremos el gol fantasma con una toma que nos va a decir de verdad si es gol o no, lo de Darío Silva, ¿no, Joaquín? Bueno, se ha quedado como gol fantasma porque no ha subido al marcador, pero claro, yo te puedo asegurar que entró. ¿Retiramos las jugadas del derbi y las echamos después? Sí, eso bueno, después. Pues entonces solamente revisamos las otras de la jornada. Y hubo muchas, muchas. Esta vez Novo fue también protagonista. No por el tema Mota, ya sabemos que, sino por dejarse caer en esta jugada donde equivocó a Muniz. Y claro, esta sí estaba Alcalá de enfadado. Aquí le pasó algo a Esquinas. Es ya clásico en Santander, que Esquinas tenga alguna cosa. Vio penalti, porque la verdad es que hay un agarrón de Napti. Y cuando ya parecía que se iba a lanzar el penalti, ves que cabreo se coge el asistente. No, claro que estaba yo. No, fuera de juego aquí. Porque cuando viene el balón le explica a Conceição, había un jugador en fuera de juego, míralo, allí estaba, Casas. Y ahí el asistente está haciendo lo que debe. ¿Por qué no le pitan penalti a Peragón? Pues no lo sé, pero quizá aquellos lodos trajeron estos barros, ¿no? O sea, Peragón es un hombre que se deja caer, pero esta vez sí que le hicieron penalti. Y Marcos, pues, vio como con alegría, pues dejaban seguir. Sevilla-Málaga, aquí tienes el gol, Pedro. A ver. Darío, como siempre, ¿y que fue gol? ¿No lo has visto que fue gol? Aquí lo vemos muy bien, aunque tiene toda la pinta, ¿verdad? No queda claro del todo. No queda claro del todo. Bueno, vamos a ver esta. Esta es buena. ¿Te queda claro ahora? Ahora sí. Perfecta esta toma. Pues en línea parece que no lo tenía tan claro. La verdad es que es una joda muy rápida. Y en San Sebastián, a Cataña le hicieron 2 penaltis, pero le dejaron de sancionar este. Tiró otro, Luchín lo falló, pero este no. ¿Y qué pasó en el partido del Barça? En una joda tan complicada como esta, pues que echaron la Cayeta. Volvía después de la lesión, ¿no? ¿Cómo arrancó Kluivert? No se sabe, no tenemos una mejor. Lo que sí sabemos es lo que hizo bien Rodríguez Santiago, que fue echar a Cañizares porque cortaba una clara ocasión de gol al agarrar de esta forma a Kluivert. Quizá pudo cambiar el partido, no cambió, pero ahí está, el árbitro cumplió con su deber. El Deportivo de La Coruña, vamos a cambiar del tema. Hubo una gran noticia, ¿verdad, Josep? Molina, la gran noticia, efectivamente. Molina volvió ahí. Tal vez es un equipo que está jugando de forma plana, sacó el partido adelante contra un Athletic Club que abogaría seguramente que pues merecía más. Pero daba gusto ver a Molina una vez más en su estadio. Ayer en Riazor el protagonista era Molina. En el anuncio de su vuelta, Lendoiro se emocionó. Y Molina está con nosotros totalmente recuperado y lo celebramos pues como el gran regalo, ¿no?, de estas efemérides, de estas fiestas que hemos pasado. Acto seguido, el propio José Molina hizo una más que llamativa confesión. Cuando pasó aquello, bueno, se escribieron muchas cosas. Yo hubo uno que hablaba de que yo estaba un poco harto, ¿no?, del fútbol y la verdad que tenía un poco de razón. Estaba un poco cansado de todo el fútbol, ¿no?, en general. Y ahora, pues, estaba comentando con los compañeros incluso que parece mentira, pero estaba loco por volver, ¿no? Su salida al palco fue apoteósica, con Riazor entero puesto en pie. Fue lo mejor de una tarde de mal fútbol. Al Depor de hoy le cuesta un mundo jugar. Es un equipo horizontal y previsible, sin chispa. Sin Valerón y sin más enganches en la plantilla, no hay quien dé los pases verticales.
Irureta ironiza, pero echa de menos un mediapunta. Tendremos que coger, no sé, algún engarzador por ahí para que haga el engarce. El único talento del equipo fue desquiciado por la cruz en un marcaje perfecto y terminó perdiendo la paciencia. Hasta Molina se aburría. La segunda parte al menos tuvo goles. Se adelantó el Athletic. Empató el cuarentón Donato para cambiar la cara de Molina y Scaloni. Tristán se marchó inédito y entró el revulsivo Luque. Molina lo vivía con tensión. Y no solo él. Hacía falta un talismán y apareció en forma de muñeco. Un muñeco con un funcionamiento muy sencillo. Cuando ataca el Deportivo, así. Y cuando ataca el equipo contrario, así. Le damos besos y nada más. Como críos, y parece que nos da suerte. Y la suerte llegó. Había que darle a Luque la idea de tirar un córner directo. Luque obedece. Con un poco de suerte da al Depor 3 puntos de oro. Un Depor cambiado, previsible, pero ya con Molina y sin bajarse de la cabeza de la tabla. Qué nerviosismo, ¿no? Incluso comiéndose no las uñas, sino casi los puños, ¿no? Está aficionada por el nerviosismo, no era para menos. También lo pasó mal doña Teresa Rivero y la afición del Rayo Vallecano. Doña Teresa no llegó puntual, llegó tarde como siempre. Y sufrió más que otras veces incluso. Sí, es cierto, sufrió, perdió el gol, como ya lo vemos, llegó esto del... pues aquí minuto es 12 y algo, ¿no? Llega ahí, y qué disgusto para empezar, ¿no? Sí, llega de ahí pierde. Que está ahí bostezando. Eso no es noticia, estaba más o menos en su línea, llegando tarde y tal, y pues aburrida y alguna protesta. Eso está dentro de lo normal, ¿no? Sí. Ya se fastidió la pantalla, la tele, el pay-per-view. Y yo no sabía que tenía dotes de ingeniera, ¿no? Entonces ya se levanta, le da la vuelta. Es que se ve que es madre y abuela, ¿no? Porque alguna vez, no sé, no veo a Ruima no le veo yo tampoco, cambiando los enchufes, ¿no? Pero a la madre Teresa tal vez sí, pero ya empieza a crecer la ansia, ¿no? Ahí está muy nerviosa. Se crece la ansia, sigue más o menos en su línea, pero ya está en esa frontera entre su línea y está con un enfado. Ya, vamos. Casi se levanta. Se ha saltado ya. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le llama ahora? Ya está más quemado que no mata un hippie. Muchas veces dice asqueroso. Y yo creo que dice una vez, ¿no? Acabó diciendo todo, que está ya muy... Se vuelve a enfadarse con la tele. Porque... ¿Y Suárez al lado ahí, fue un cigarrito? Ya... Pues el gol, pues no fue gol, no fue gol, puntos suspensivos y no cabía en la pantalla, es eso, para anular, tuvimos que ponerlo 2 veces, ¿no? Porque no cabía en una sola toma. Y hay, como su marido, que te pega pero con la bolsa, con el bolso, ¿no? No lo habíamos visto nunca lo del bolso. No, el bolso nunca. Ya es una... Pero sin ladrillo, ¿eh? Un nuevo cosa en su repertorio. Lo ha repetido esto, ¿no? Pero ya... La madre Teresa nunca la he visto levantar la mano. El bolso, bueno, ahí está la mano de vez en cuando sí, pero ya está realmente irritada, enfadada, claro, sí. Y ese señor pues decepcionado y va un poco cabizbajo porque quizás intuía lo que hoy ya sabemos, Josep, ¿no? Claro, entonces se temía eso, ¿no? Porque hoy la directiva del Rayo ha convocado una rueda de prensa para anunciar que Fernando Vázquez era destituido, ¿no? Escuchemos el porqué, un poco las razones que da doña Teresa Rivero y también lo que ha dicho Fernando Vázquez esta misma tarde.
Hombre, al principio puedes decir, bueno, pues vamos a tener un poquito de paciencia, de si esto sale, pero ya llega un momento que cuando tú lo ves, que la cosa está un poquito negra, tienes que tomar la decisión, porque si no es que ya después no tiene arreglo, o sea que... A mí la decisión no me parece un acierto, sinceramente, a mí me parece un error y me parece poco fundamentada, muy anímica, muy emocional, ¿sabes? Pero poco racional. Ni los números están a favor, ni mi relación con el equipo está a favor. En todo caso, el daño que puede hacer los silbidos o los pitidos de una afición por una derrota, que yo creo que, por lo que yo puedo entender, parece que pesaron mucho más de lo que yo podía esperar, ¿no? Pues ahora lo tenemos. Es una pena para el señor Vázquez y esperamos que le vayan las cosas bien en el futuro para Fernando Vázquez y también para el Rayo Vallecano. Pues ya dicen que mi Guiñol me imita muy bien, ¿no? Dice que tiene el acento clavado, pero sí. Yo tengo acento. Un poquito leve, un poquito se te pilla. Etcétera. Bueno, vamos a verlo, a ver cómo lo clava, o no. Vamos hasta Guiñolandia. Gracias, Robin. El derbi madrileño acabó con empate a 2, con golazos de falta de Albertini, 2 expulsiones, 3 penaltis y 3 ocasiones falladas por Raúl González. Duelo con Niño Fernando Torres no cumplió expectativas. Sí, bueno, los rivales siguen sin apreciar nuestro juego, ¿no? Se atreven a empatarnos, ¿no? Al menos tú ganaste a Torres. Tú, 3 fallos solo contra el portero. Y él, ninguno. Oye, tú. Tranquilo, todos pasamos malas rachas. No tengo nada que demostrar, ¿no? Déjame en paz, ¿no? No me dirijas la palabra, ¿no? ¿Es cosa mía o estás más corto? Betis ganó en Santander con gol de Joaquín en minuto 92. Es segunda jornada consecutiva que Joaquín marca en descuento. Man que pierda, buenas noches. ¿Qué pasa, Miguelillo? ¿Te duele la cabeza? No, llevo la bolsa porque es la moda. Pues claro que me duele. Ups. Nada, que marqué de cabezazo y la mierda balón pesa más que los cuernos del que lo inventó. Sí, rematar es duro, pero fíjate ser portero. A Mono Burgos parar penalti casi le cuesta la nariz. ¿Qué más quiere, Guillo? Cirugía estética gratis. Yo remataría de napia, pero no quiero chopear este pedazo, carita. No por mí, por la chati, ¿eh? Ya. Te estás especializando en marcar en descuento. Ya te digo, polla, los primeros 90 minutos son papelones. Yo juego los minutos de calidad. Ay, la leche que mame, qué arte tengo. Venga, figura. Dale, gordo. Situación en Fútbol Club Barcelona está empantanada. ¿Quién la desempantanará y etcétera? Gaspar no tiene dinero para cesar a Van Gaal y Van Gaal no quiere irse sin cobrar porque sabe que nadie le contratará nunca más. Mira, Luis, te voy a presentar la solución a nuestros problemas. Ya, se pone la cabeza aquí, ¿eh? Y ya está. Ah, buena solución. Tú primero, Gaspago. No, ya sabes, el manual del presidente de fútbol dice que en caso de pánico, los entrenadores primero. Ya, pero esto será doloroso para la mía cabeza. Bueno, una aspirina y 6 millones de euros para aspirinas. ¡Oh! Casi me pilla. Hasta aquí han llegado los chistes. Volvemos con Robin y las historias de carne y cuero. Buenas noches. Cueros por el balón. Sí, supongo. La pregunta que nos hacemos hoy va sobre precisamente lo que veíamos ahora los guiñones. ¿Por qué Gaspar mantiene a Van Gaal? Mande sus mensajes al 5666 con las iniciales del día después, EDD, espacio y a continuación la opción elegida, que hay 3. La A, para no pagarle, B, para no tener que irse con él, o C, porque confía en su entrenador. EDD, las iniciales, espacio y a continuación A, B o C, según lo que usted considere con respecto a la situación actual del Barça. Y seguimos hablando del Fútbol Club Barcelona porque muchas veces dicen que la cosa empieza bien y termina mal, pues no fue el caso porque la verdad en la primera mitad el Valencia daba un buen baño a un torpe Fútbol Club Barcelona. Empezó bien. El buen anfitrión recibe a sus invitados. A todos. Y los saluda como es debido.
Él se sabe el repertorio de memoria y no necesita de papeles ni alineaciones. En el coro de cámara del palco todos tiran de partituras salvo él. Su acompañante se sorprende a ver la parte baja de las alineaciones, los suplentes. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué le van a contar a él? Que como otros miles pondría a este en lugar de este, a este en lugar del otro, y este en vez del otro. ¿Y si el señor más pregunta por el nombre que figura abajo del todo? ¿Qué quieres que te diga? Y empezó el despropósito. Kerio parecía aún más grande de lo que es. Los balones no se perdían, se regalaban. Y menos mal que quedaba alguien capaz de dar pases a lo Magic Johnson. De sacar el balón con criterio. De comerse la pelota si hacía falta. O ese maldito banderín. Alguien como Rochenbach, que parecía reservarse para ocasiones como estas. En esos casos uno se calla la boca o dice aquello de qué mala suerte. Los jugadores parecían peleles. El desastre iba a más. Nadie se libraba. Y tampoco había suerte. Hasta el 0-2. Puyol desplegaba su entusiasmo proverbial. Pero el público del Camp Nou lo tenía claro. Arriba mutismo. ¿Y abajo? ¿Qué hace un entrenador en un momento así? Riquelme. Para él tal vez era un recurso más. Para la grada parecía la última esperanza. Entonces dejó su libreta. Parecía desarmado, no sabía qué hacer con las manos hasta que decidió cruzarse de brazos. Meter a Riquelme suponía quitar a alguien. Algo estaba pasando en la banda contraria. Era Rochenbach. Le sobraba todo. Cuando Fabio se mosquea no conviene andar cerca. Y así Fabio se perdió el gol de Mota. Y la bengala que retiró Overmars. Alguno empezó a venirse arriba. Y tenía motivos. Pero aún quedaba lo peor. En ese momento todo parecía ponerse a favor del Barça, ¿no? Jugando contra 10. Y empezó el Barça, o pensaba la gente que controlaría el balón. Efectivamente el balón lo controló, pero sin ideas. Sin idea ninguna el Barça no fue a más, fue a menos. ¿Eso es lo que pasó? Pues inclusive antes del partido, es que se trataba de un partido de fútbol, un Gran Valencia Club de Fútbol visitando el Camp Nou, donde el Barça pues no está jugando bien. Y inclusive con la llegada del futbolista se veía pues una especie de rec room anunciada.
estamos en una situación muy delicada y cada palabra que yo digo sobre este partido es uno demasiado. Nosotros hemos juntado los jugadores, el presidente, staff técnico, para sacar este equipo adelante. El Fútbol Club Barcelona no va a fichar un otro jugador. Lo más importante es en este momento es que nosotros confiamos en los mismos. La afición solamente puede opinar los resultados del equipo y el juego del equipo. La afición no puede cambiar los resultados. Y no hay otra solución. Que tenemos que confiar en esta plantilla y en este técnico. Al final del partido hubo incidentes cerca del palco del Camp Nou, algo que ya no es noticia, porque en un año se ha producido ya en 3 ocasiones. Recordemos lo que ha pasado cerca del palco, incluso en el propio palco, en este último año. ¡Mataremos a todos! ¡División! 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 ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Y desde aquí vamos también. Sí, pero no sale ahí. Suena la vida a la cara policial cuando encima subido.